Bienvenidos, hermanos, a esta enseñanza en este día de reposo, un día de reposo muy especial, porque el día miércoles nosotros celebramos la Pascua del Mesías Yeshua o Jesús. Para empezar esta enseñanza, vamos entonces a entregar este tiempo al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que nos bendiga en el nombre del poderoso nombre del Mesías Yeshua o Jesús y a través de la presencia de su Espíritu. Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por la oportunidad una vez más que nos das de estar con vida. Ilumina esta enseñanza, Padre, a través de mi boca, para que cada uno de los que escuchen este mensaje puedan creer que tú eres el único Dios verdadero y que Jesucristo y Yeshua, nuestro amado Mesías, es el único mediador entre Dios y los hombres, para que el mundo venga al arrepentimiento y conozcan la luz de la verdad y de tu palabra. En Yeshua, nuestro amado Mesías, amén y amén. Bien, mis amados, vamos a hablar hoy de la resurrección de Jesús. Efectivamente, nosotros celebramos la Pascua el día miércoles y exactamente 3 días después de la Pascua, Jesús resucitaría de entre los muertos. La resurrección de Jesús de entre los muertos es el evento más importante de toda la historia de la humanidad. Es el evento magno donde el Dios Todopoderoso mostró su gloria y donde el Dios Todopoderoso, a través de la resurrección, ejecutará todos los planes que tiene con el planeta Tierra a través de Israel, su pueblo, y a través de todos los que hemos creído en Yeshua como el Mesías enviado a Israel y a las naciones. Y es así como vamos a revisar en la Escritura cómo desde el primer pacto se hablaba de que Dios vivificaría a los muertos. Normalmente a veces encontramos que en la Torá o en los 5 libros de Moisés o en el Pentateuco no se habla directamente de la resurrección. Pero encontramos en Deuteronomio 32:39, por favor busquémoslo. Deuteronomio 32:39, un libro de la Torá, el último libro de la Torá, 32:39, dice así, la palabra del Creador. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Repitamos. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. El Eterno está diciendo aquí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está diciendo que Él es el que tiene el control de todo, de la vida y de la muerte. Cuando Él dice aquí, yo hago morir y yo hago vivir, indudablemente que la contraposición de la muerte es la vida. Y mucho tiempo este texto dentro de la historia del pueblo de Israel fue conocido como un texto que hablaba de la resurrección. Yo hago vivir. ¿Cómo hace vivir después de la muerte? A través de la resurrección. Aunque no hay textos directos de la resurrección en otras partes, por eso era la discusión y la polémica entre los saduceos, esenios y fariseos. Los saduceos y los samaritanos no creían en la resurrección porque ellos basaban toda su enseñanza en la Torá. Mas los fariseos, a través de evolución teológica, creyeron en la resurrección de entre los muertos. Pero hay algunos versículos en la Biblia que nos podrían demostrar indirectamente de que sí se habla de la resurrección en la Torá. Ustedes saben que el agua es un elemento muy importante en la Biblia porque se habla del agua desde el principio hasta el fin. Y muchos textos en la Biblia hablan del agua como un medio purificador.
pero también el agua en el mundo antiguo tenía un efecto destructor. Y también el agua era un símbolo ¿de qué? De juicio. Es decir, que desde el punto de vista humano, el agua también tenía un significado de muerte, así como también tenía significado ¿qué? De vida. Es por eso entonces que Dios envió un diluvio, ¿verdad? Purificó la tierra, hubo muerte, y en el arca de Noé es un símbolo de ¿qué? De la vida, de la resurrección. Mantuvo a Noé con todos sus familiares. De la misma manera, usted se dará cuenta que cuando Israel fue liberado de Egipto, lo que hizo el Señor fue demostrar su dominio sobre la naturaleza, sobre los elementos naturales, que ellos atribuían a dioses que no existían. Entonces Dios, para romper esa mitología, Él hace todas las obras maravillosas de salvar a Israel, de redimir a Israel a través del primer redentor, Moisés. Moisés, el primer redentor. Y es así como entonces Él demuestra su poder sobre la naturaleza. Por eso en Génesis capítulo 1 dice que Él creó los cielos y la tierra. Y al ser el creador de los cielos y de la tierra, Dios tiene dominio sobre los cielos y la tierra. Por eso Él es el único Dios verdadero. Vamos a mirar entonces en otros aspectos, en otras partes de la Escritura, cómo sí se menciona a través de los profetas la resurrección. Vamos a mirar el texto muy conocido por nosotros de Daniel 12:2. En Daniel 12:2, Daniel 12:2 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este término de ser despertado es sinónimo de qué? De resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo serán ¿qué? Despertados. Dormir, entonces, en la Biblia muchas veces es símbolo de ¿qué? De morir. Y despertar también en muchas ocasiones, de acuerdo al texto y el contexto, significa la resurrección. Vamos a mirar también, y vuelvo y repito, la resurrección culmina la obra redentora del Dios Todopoderoso en la tierra, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y lo vamos a ver más adelante. Ahí culmina toda la obra redentora en el sentido de que a través de la resurrección se van a llevar a cabo una serie de eventos. Es por eso que Jesucristo resucita de entre los muertos como una señal inequívoca de quién era Él. Y aunque no voy a hablar ahora de las evidencias de la resurrección, porque sería otra enseñanza, sabemos por la historia de que Jesucristo sí se levantó de entre los muertos, porque es la única manera de que nosotros nos acerquemos a la evidencia de cómo resucitó Jesús, porque no fue un hecho científico, sino un hecho ¿qué? Histórico, y debe ser demostrado a través de la historia. Entonces, como venía diciendo, Daniel toca el tema de que, ¿verdad? En aquel tiempo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y muchos, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Vamos también ahora entonces a Isaías 57:15. A Isaías 57:15, profeta Isaías. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar a los quebrantados de corazón. ¿Verdad? Esta palabra para vivificar también se tomó dentro de la interpretación bíblica, es para levantar a los muertos, para vivificar a los quebrantados de corazón.
Otro versículo, otro texto, 58:14. Entonces te deleitarás en el Eterno y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor ha hablado. Este haré subir también ellos lo interpretaron como un versículo de resurrección. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Aquí sí lo habla directamente. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Vamos a mirar también Job 14, del 1 al 3. Job, ahora viene versículos más que hablan directamente. 14, del 1 al 3. Y él se pregunta aquí, Job, habla sobre la brevedad de la vida. Está preguntándose, ¿y si el hombre muriere, volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Es decir, que él estaba esperando la liberación ¿de qué? De la muerte. Porque más adelante, Job en el 19 dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job se había preguntado en versículos anteriores que él esperaría su liberación. Y la liberación viene cuando él dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. ¿Y quién era su Redentor? El Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que posteriormente se manifestaría en la persona de ¿quién? Del Mesías Yeshua. ¿De acuerdo? El primer Redentor, indudablemente, que liberó al pueblo de Israel fue el Creador a través de ¿quién? De Moisés, un mediador. Y el segundo Redentor, el máximo Redentor, que nos libró del poder de la muerte eterna y del pecado, es el Mesías Yeshua, o Jesús de Nazaret. Me gusta repetir para que nos grabemos. Job 19. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. O sea, qué hermoso que Job sabía que su Redentor tenía la esperanza de la resurrección. Tenía la esperanza de la resurrección. Vamos a ver también en Salmo 16:10. Salmo 16:10. Hay muchos versículos, pero he escogido los más fundamentales. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando, indudablemente, esto es una profecía que mesiánica. Salmo 49:15. Vamos al Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El poder del Seol es el poder ¿de qué? De la muerte. De la muerte. Oseas 6, vamos al libro de Oseas, dice así: venid, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día no se resucitará y viviremos delante de Él.
y viviremos delante de Él. Entonces, como ustedes ven, en Oseas 13:14 dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Interesante. Dios está diciendo a través del profeta Oseas que Él será la muerte de la muerte. O sea, paradójico, Él matará a la muerte. O sea, la desaparecerá. Por eso es muy importante el tema de la resurrección y entenderla de manera adecuada. ¿Por qué? Porque es la manera como el Espíritu Santo nos va a mostrar lo que hay arriba y lo que nos espera. Una esperanza gloriosa a todos aquellos que hemos creído a través del arrepentirnos de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, por violar la palabra del Creador, y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y al hacer esto, ¿qué sucede? El Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos sella, nos abre el entendimiento y entonces podemos ver lo que otras personas no pueden ver. No depende del nivel intelectual, no depende del nivel económico, no depende de tu estatus social, depende de qué? Del arrepentimiento de corazón, y que cuando oigas el mensaje de salvación de Jesucristo predicado por muchos hermanos que predican a través de las redes y muchos hermanos que predican en las calles sobre Jesucristo, el Espíritu Santo te convenza de quién es el Dios Todopoderoso. Bien, mis amados, entonces, vuelvo y repito, la resurrección culminará la obra redentora del Dios Todopoderoso en el planeta Tierra, porque está conectada con toda la obra y todo lo que viene en un futuro. Es por eso que vamos a ir cuando el Mesías descienda a la tierra, cuando Él descienda a la tierra, porque Jesús tenía conciencia de su preexistencia. Él hablaba de su Padre, Él hablaba de que Él existía antes de venir acá. Es interesante. Y Él empieza su ministerio como un maestro que iba de ciudad en ciudad, iba de comunidad en comunidad, en aquella época las sinagogas, hoy en día las sinagogas, y era un maestro o un rabino itinerante que predicaba, ¿verdad?, el mensaje del reino. Y es interesante que en Juan capítulo 11, vamos a mirar, estaba Lázaro enfermo y tenía sus dos hermanas, Marta y María. Y entonces Marta fue a buscar a Jesús, que estaba en Betania, cerca, en la aldea, ¿verdad?, Lázaro de Betania. Y Jesús estaba cerca y Marta fue a buscar al Mesías Jesús. Y dice así en Juan 11:21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, cuando Jesús llega, ya Lázaro había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Porque ella sabía, porque ella era una judía que asistía a la sinagoga, estudiaba la Torá, los salmos y los profetas, y en los profetas, como habíamos leído ahorita, se mencionaba la resurrección de los muertos. Entonces ella dice: sí, yo sé que Él resucitará en el último día, en el postrero día, en el día del juicio. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Palabras poderosas. Él conecta entonces que Él es la resurrección y es la vida eterna. Y dice que el que crea en Él
¿verdad? Que el que crea en Él, aunque esté muerto, huesos, lleno de lo que tú quieras, volverá a vivir. Y el que dice, y el que cree en mí, no morirá eternamente, para siempre. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Aquí hace una declaración importante. Enseguida ella conecta y acepta que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha sido enviado al mundo para perdón de los pecados. Muchas veces Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, les anunció la resurrección, su propia resurrección. Vamos a mirar en Marcos 16. En Marcos 16. Perdón, Marcos 8:31. Marcos 8:31. Dice así. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenirle. Cuando le dice, no, tú no puedes morir. Él le dice, apártate de mí, a Satán. O sea, no impidas la obra del Creador. Bien, vamos a Marcos 10:33 también. O vamos al 9, porque es importante que voy a mencionar esto. El 9 dice así, después de la transfiguración, o de lo que pasó en la transfiguración, cuando ellos descendieron del monte y descendió ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos. O sea, Jesús le dice a ellos, no comenten nada de la transfiguración, ¿verdad? Hasta que yo resucite de entre los muertos. Indudablemente ellos conocían la resurrección de los muertos al tiempo final. Pero ellos decían, ¿qué será eso de resucitar de entre los muertos? O sea, están muertos y se va a levantar alguien. ¿Qué será eso? No entendían, ¿verdad? Vuelve él sigue anunciando, por ejemplo, en Lucas 9:22, vamos a Lucas 9:22, los evangelios. Pero él les mandó a que nadie dijese esto, encargándoles rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vemos claramente cómo Jesús sabía que iba a padecer por la clase sacerdotal, ahí lo está diciendo, por los escribas, por la clase gobernante en Israel en ese momento, pero que él iba a resucitar al tercer día, de entre los muertos, ¿verdad? Y es así como
En Lucas, vamos a ver el hecho de la resurrección, que es un texto que me gusta mucho y lo enseño bastante, porque Lucas era médico. Es interesante que Dios escoge a un médico para escribir sobre la resurrección. Y escoge un médico porque indudablemente un médico iba a buscar evidencias sólidas, iba a hacer preguntas concretas de un médico. ¿Sí? Y en Lucas capítulo 24, dice así, vamos a leerlo y vamos a ir explicándole, porque aquí hay algunos puntos que yo quiero que las personas que escuchan el video, las personas que ven el video, que no son de nuestra comunidad, sepan algunas cosas muy importantes. Muy importantes. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como no tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ella y no las creían. Interesante, ¿no? Habían estado 3 años con el maestro, habían visto milagros, habían visto la resurrección de Lázaro, pero para ellos no creían. ¿Cómo así que resucitó? Cuando uno lee Isaías capítulo 53, se da cuenta de que el Señor fue molido por nuestros pecados. Literalmente como si hubiera sido como moler una carne. Realmente el sufrimiento del Mesías fue algo terrible. El flagrum romano utilizaba 9 tiras con una base sólida, 9 tiras de cuero y con nudos que tenían o hierro puntiagudo o hueso puntiagudo. Y cuentan los historiadores que los romanos eran terriblemente, ¿cómo diría? Eran muy crueles. Y ellos, cada vez que golpeaban la espalda de nuestro Mesías, arrancaban piel, músculo, es decir, se le veía toda una masa de carne. Y ellos no aplicaban lo que aplicaba el judaísmo en aquella época, 39 azotes, sino ellos eran inmisericordios. Por eso la Escritura dice que Él fue molido por nuestro pecado. El sufrimiento fue tal, que realmente el Mesías murió en el madero. En aquella época, difícilmente una persona que había sido crucificada se recuperaba al mes con tratamiento médico. Difícilmente. Y las evidencias que hay en las Escrituras es que el Mesías murió. Murió cuando también van a ver el soldado introduce una lanza en su corazón y sale agua y como un coágulo de sangre, símbolo de que ya había muerto, o síntoma de que ya había muerto. Por eso es importante. Entonces ellos no lo creían, les parecía locura. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados
para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llama Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, pongo yo la palabra Jesús porque él les dijo: oh insensatos y tardos de conocer para creer todo lo que los profetas han dicho. Leímos algunas profecías, todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, desde la Torá, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, les dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando él toma el pan y lo parte, él permite que ellos le reconozcan. Pero al mismo tiempo, él ¿qué? Desaparece de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos ¿qué? Abría las escrituras. Por eso entender la resurrección de Jesús hoy, bien entendida, hace que el Espíritu Santo te abra las escrituras, entiendas las escrituras de una manera profunda y especial y veas la grandeza del Dios Todopoderoso y del Mesías Jesús a través de la presencia de su Espíritu. El 32, 24. Y se decía el otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué ustedes creen que yo soy un espíritu o un fantasma? ¿Por qué creen eso? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Voy a hacer una claridad aquí interesante.
carne ni huesos. Él dice, mira mis manos y mira mis pies, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. No dice sangre. Entonces, cuando él dice carne y huesos, se está refiriendo a una estructura en la forma de humana, pero su carne y sus huesos no son de esta creación. No son de esta creación. Tiene forma humana, pero ya es una persona que es ¿qué? Inmortal, porque ha vencido ¿qué? La muerte. Sangre no tiene. ¿Qué tiene? No sabemos. Eso sí, no lo sabemos. Pero la forma es la forma de carne y huesos. No tiene sangre. Porque la sangre es típico de lo que? De lo que muere, de lo mortal. Entonces, cuando él resucita de entre los muertos, vence la muerte, aparece en una estructura que no es de este mundo, es sobrenatural, pero tiene la forma humana. Conserva esa forma. Y sigue diciendo, y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos llenos de gozo no lo creían, el 41, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, les va a demostrar que ese cuerpo que él tiene inmortal puede comer. Puede comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Pero si estaba con ellos ahí. ¿Por qué le está diciendo ahí, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros? Si estaba frente de ellos, cuando estaba en el cuerpo, ¿qué? Mortal. Está en el cuerpo mortal. Yo les dije que yo iba a resucitar. Esas son las palabras que yo les hablé. Aquí están las evidencias. Mírenme, tóquenme, voy a comer. Resplandeciente. Sin ninguna señal de absolutamente nada. Maravilloso, maravilloso. Y quien describe esto es Lucas, médico de profesión. Y les digo, estas son las palabras que os hablé, vuelvo y repito, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí el Mesías entonces hace la división de las escrituras. En la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Esa es la división que el mismo Yeshua hace. Ley, salmos y profetas. Es importante que estas tres divisiones exaltan la Torá. La Torá, los primeros 5 libros de la ley. En salmos, el salmo primero dice que uno se deleitará en la ley del Señor. Y Josué dice que no se apartará tu pie ni a derecha ni a izquierda, sino que meditarás de día y de noche en la ley del Señor. Esas tres divisiones exaltan la Torá, porque la Torá exalta ¿de quién habla la Torá? Del Mesías. O sea, cuando uno estudia la Torá, ve la grandeza del Creador y ve al Mesías reflejado ahí. Porque él es ¿qué? La Torá viviente. Él es la palabra del Señor, del Dios Todopoderoso. Él es el Debar, en hebreo el Menra. Bien, y entonces sigue diciendo Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde qué? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Vuelvo a repetir. Entonces le dijo a ellos que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Sale el evangelio hacia todas las naciones, ¿verdad? Y es desde Jerusalén donde también él va a regresar.
y es a Jerusalén donde Él va a regresar. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y Él dice que Él enviaría la promesa del Padre, que es que el Espíritu Santo, que vamos a ver en la fiesta de ¿qué? De Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Y dice el 50, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndole se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. En ese momento el templo estaba en pie. ¿Por qué es importante la resurrección? Por muchas cosas que vamos a ver a través de las próximas enseñanzas que vamos a hablar, porque estamos preparando un tema sobre los pactos de Dios con Israel. Y como sabemos que el Mesías volverá a restaurar el reino davídico en la tierra. Y eso lo vamos a demostrar con las Escrituras. Entonces, Jesús resucitó de entre los muertos. Es importante que después de Pascua viene una fiesta que se llama la fiesta de las primicias, ¿verdad? Vamos a leer en Levítico 23, porque cuando el rabino Shaul habla del orden de la resurrección, porque los corintios tenían un conflicto. Muchos corintios, como eran de origen griego, no creían en la resurrección de entre los muertos o de los muertos. Y Pablo empieza a aclararles ese concepto a ellos sobre la resurrección de los muertos. Y en 1 Corintios, él dice varios aspectos sobre la resurrección. En 1 Corintios 15, en 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron, o los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si nosotros esperamos en un Jesucristo muerto, yo realmente no sería seguidor de Jesús. No, porque no tiene sentido. O sea, si Jesús no resucitó, yo estaría muerto en mis delitos de pecado y estaría, cuando muriera, muerto eternamente. No creería en, ¿verdad?, en el Mesías Jesús. Porque Pablo lo está diciendo. Somos los más dignos de ¿qué? De conmiseración si Jesucristo no ha resucitado. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está hablando de cómo es el orden. ¿Cómo entró la muerte al mundo? A través de la transgresión de Adán. Esa es la cosmovisión que nosotros los creyentes en la Biblia tenemos. La muerte entró a través de la transgresión, ¿verdad? Se dañó la estructura genética y entonces enfermamos y morimos. ¿Sí? En medio de todo el orden que hay en el universo. ¿Sí? Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre es un hombre que crea cosas a través de las cosas hechas, porque Dios le dio inteligencia. De las cosas que nunca jamás podrá vencer. Nunca jamás podrá vencer el hombre es la muerte. Nunca la medicina podrá vencer la mortalidad. Nunca. Lo repetimos. ¿Por qué? Porque Dios le plació entregar el vencer la muerte en las manos de ¿quién? De Jesucristo, su Hijo. Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente. Esta es la resurrección. Con cuerpo, con un cuerpo que no es de este mundo. Con un cuerpo inmortal, un cuerpo especial, semejante al que Él tiene. Entonces sigue diciendo el rabino Shaul, 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, cuando venga por segunda vez. Primero, la primicia es Él, el primer resucitado de entre los muertos, para nunca más morir. Porque cuando Él resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a morir. ¿De acuerdo? Pero el único que se levantó de entre los muertos para nunca más vivir, para nunca más morir, fue Jesús. Por eso Él es las primicias de la resurrección para vida eterna. Y vuelvo y repito, por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y en el contexto de Juan, vida es vida eterna. Lázaro, Él lo llamó, tuvo poder sobre la muerte, su palabra, impresionante. Lázaro, ven, ya tenía 4 días de estar muerto. Lázaro, ven, y Lázaro salió. Poder sobre la muerte. Y además vino y Él mismo dio su vida. Y Dios le levantó de entre los muertos. Para mostrar cómo uno realmente regresa al Creador. ¿Sí? O sea, la entrada a la vida eterna es a través de la resurrección. Por eso yo dije que todo el plan del Creador culmina en la resurrección de los muertos, porque es a través de la resurrección de los muertos que las personas regresan al Creador, regresan al Padre, con un cuerpo inmortal. Entonces, primero las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces es interesante todo este versículo porque Él tiene que entregar el reino al Dios y el Padre. Y el Dios y el Padre tiene que poner a todos los enemigos de Jesucristo en este mundo que no hayan creído en Él debajo de sus pies. O sea, el mundo conocido, las potencias, las naciones, las clases políticas que no creen en la Escritura, que no creen en Jesucristo, algún día se doblarán sus rodillas delante del Creador, Dios Todopoderoso, a través de la presencia de Jesucristo, literal, corporal y físicamente en el planeta Tierra. Las señales están empezándose a dar. Y es un mensaje a todos aquellos que no creen. Este video es para las personas que conocen la luz de Jesús, pero también este video es para las personas que no creen que Jesucristo es el Señor, o que Yeshua es el Mesías, es el Redentor de la humanidad. Entonces, la doctrina de la resurrección es fundamental y entenderla tal como está escrita. Y estaba anunciada en la Torá, en Levítico 23, porque después de la Pascua había una fiesta que se llamaba Fiesta de las Primicias. Vamos a mirar. Levítico 23. Él habla de la Pascua en el 4 y dice, estas son las fiestas solemnes del Señor, las asambleas sagradas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del mes primero al tercer Pascua del Señor. El día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura celebrada al Señor. Durante 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis una asamblea sagrada, no haréis ningún trabajo laboral. Entonces presentaréis al Señor una ofrenda quemada durante 7 días. El séptimo día habrá una asamblea sagrada, no haréis ningún trabajo laboral. Entonces les dice así, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y hayáis segado su mies, traeréis al sacerdote un manojo de espigas, una primicia de vuestra siega. La primicia de la siega que se tenía que llevar al sacerdote 3 días después de la Pascua, por eso Jesús resucita al tercer día, era un manojo de cebada, ¿sí? Y es interesante que en el comentario de Rashi, que es un comentarista de la Torá, de la Edad Media, él dice que esa gavilla tenía que ser presentada al sacerdote primero y que nadie podía cosechar sin antes no se presentaba esa gavilla, ¿verdad? Pero también es interesante que Él mecería el manojo delante del Señor para que seáis aceptados
El sacerdote lo mecerá al día siguiente del Shabbat de Pascua. El día que presentéis el manojo ofreceréis un holocausto al Señor, un cordero de un año sin defecto, con su ofrenda vegetal de 2/10 de efa de harina fina, amasada con aceite. Esta es una ofrenda quemada al Señor de olor grato. Su libación será la 1/4 parte de un hin de vino. ¿Sí? O sea que además de eso, se dice acá que se iba a hacer un holocausto, ¿verdad? Que se iba a ofrecer harina, 2/10 de efa. Normalmente en las ofrendas de oblación era una décima de efa, pero estas eran 2. Esto lo explicaremos más adelante, qué relación tiene con las dos casas. Entonces fíjense, las primicias es ¿quién? El Mesías. Es el primero en resucitar de los muertos para nunca más morir. Por eso entonces en Corintios el apóstol Pablo dice las primicias que he escrito. Después, cuando Él venga, ¿verdad? En su segunda venida. Entonces, no se puede recoger, ¿sí?, la cosecha si no es presentada las primicias. Ya las primicias fueron presentadas, que es Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Y Él vendrá a recoger la cosecha. Y eso lo relacionamos más adelante con la fiesta del Día del Señor, que son las 3 últimas fiestas, ¿verdad? Que son la fiesta de Rosh Hashanah o Yom Teruah, Yom Kippur, el Día del Perdón, y la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Entonces, nos queda claro que hoy exactamente, como pasó hace más de 2000 años, el Mesías se levantó al atardecer. Al final de este Shabbat, el Mesías resucitó de entre los muertos para nunca más vivir. Es una bendición haber sido nosotros llamados por el Creador para creer en quién es Jesús, el único y suficiente Salvador, por cual nuestras vidas fueron transformadas para bien. Nuestras vidas fueron transformadas para mostrar la gloria del Creador en cualquier lugar que estemos, en nuestros trabajos, en nuestras profesiones. Somos hombres y mujeres de Dios que debemos mostrar la verdad de esta palabra. Dolorosamente hay muchos falsos profetas hoy entre nosotros que predican un falso evangelio, explotando a muchas personas y hablando un evangelio de mentira. Vamos a terminar con una oración para darle gracias a nuestro Padre por la oportunidad que nos da de un día más de estar con vida en medio de estas circunstancias difíciles que vive el mundo. Padre, te bendecimos en esta hora, te damos gracias. Padre, espero que esta palabra que se ha predicado hoy llegue a los corazones de mis hermanos y de muchas personas que oirán este video, y que tú, a través de tu poderosa presencia, tu Espíritu Santo, le des convicción de pecado y de arrepentimiento, para que puedan creer que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, es el único y suficiente Salvador, mediante el cual obtenemos el perdón de pecados y la vida eterna a través de la resurrección de entre los muertos, que algún día la obtendremos cuando Él venga por segunda vez. Gracias por la oportunidad que nos das de poder enseñar tu palabra. Bendícenos abundantemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.